sepultará nuestras iniquidades. Bienvenidos, bendiciones a cada uno. Estamos listos para nuestro estudio bíblico del libro del profeta Miqueas, y esta vez vamos a estudiar el último capítulo del libro del profeta Miqueas. Hemos estado viendo la exhortación del profeta Miqueas hacia el pueblo de Dios, hacia la casa de Israel y hacia la casa de Judá, porque todo el pueblo se había desviado y los líderes del pueblo, principalmente los líderes, los sacerdotes, ellos estaban sumergiéndose en corrupción, haciendo todo tipo de ilegalidades para obtener riquezas, ¿sí? Posesiones materiales a costa del dolor de su prójimo. Terrible, el pueblo estaba terrible, y ya que el pueblo se había desviado y no quería obedecer la palabra de Dios, sino que querían seguir costumbres de las otras naciones, pues vinieron a ser como cualquier otra nación, ¿sí? Cualquier otra nación que no tiene la ley del Señor en su corazón, pues sus líderes empiezan a corromperse, ¿sí? Siempre hay eso de hundir a los más pobres para obtener beneficio económico. Bueno, pues bien, vamos a irnos al capítulo 7 del profeta Miqueas, pero vamos a recordar que en el capítulo 6 el Señor estaba dando la sentencia, lo terrible que es estar lejos de Dios. Como no hay nada que satisfaga el alma de una persona. No hay nada material que satisfaga, que llene el espíritu. Solamente el Señor puede satisfacer esa hambre espiritual. Solo el Señor puede hacer que el alma de una persona esté realmente satisfecha. Pero el pueblo, al haberse alejado de Dios, estaba vacío, ¿sí? Habían muchos, como hablábamos, que hacían corrupción y obtenían ganancias y riquezas materiales, pero el corazón de ellos estaba vacío. El corazón de ellos no tenía a Dios. Y vayamos ahora sí, después de ese breve resumen, vamos a irnos al capítulo 7 del profeta Miqueas, y empieza de esta manera y dice: ¡ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer! Mi alma deseó los primeros frutos. Bueno, yo le voy a sugerir que este versículo es como que el Espíritu de Dios está hablando. El Espíritu de Dios quería fruto, pero en su pueblo no halló fruto. Él quería, su alma deseó los primeros frutos, pero realmente no había fruto agradable para el Señor en todo su pueblo. Y el versículo 2 dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechaban por sangre, cada cual arma red a su hermano. Lo que estábamos mencionando hace un momento. No había misericordia, no había piedad, no había compasión, no había empatía. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, y en ese tiempo habían rabinos, habían sacerdotes que hacían largas oraciones y con ese pretexto cobraban dinero. Y principalmente cobraban a las viudas. A las viudas que en ese tiempo eran personas con muchas necesidades, porque para ellas era difícil vivir ya que su marido había muerto.
Pero los sacerdotes, los rabinos, se aprovechaban de eso. ¿Qué le parece? Terrible. El pueblo de Dios debería manifestar el amor y la misericordia hacia su prójimo, pero en realidad estaban manifestando todo lo contrario. Por eso dice ahí en el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Está comparando como si el pueblo de Dios fueran cazadores salvajes. Como el león está buscando su presa, un animal más débil para despedazarlo y alimentarse de él. Prácticamente eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y eso sucede en la mayoría de las sociedades. Los poderosos se aprovechan de los más débiles, para que los poderosos sean más poderosos y los débiles son aún más débiles. Y en el pueblo de Dios no había quien haga lo recto. Y esto me recuerda también a lo que mencionaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 verso 10, que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno recto. Así estaba el pueblo de Dios. Así se habían corrompido. Esa no era la voluntad de Dios. El Señor nunca dijo: mi pueblo, ustedes nunca van a poder ser rectos, nunca van a poder ser buenos. No, el Señor nunca dijo eso. Eso dicen los falsos predicadores. Lo que el Señor dijo es: ustedes deben ser rectos, deben buscar lo bueno. Buscad lo bueno. Haced misericordia. Recuerda lo que decía el profeta Isaías: aprended a hacer lo bueno, aprended a hacer el bien. Entonces, pónganse a cuentas conmigo. A ver, ¿qué les parece si nos vamos un momento a Isaías? Vamos a ver ese versículo. Dice en el versículo 16, Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No es como algunos predicadores dicen: no, nosotros siempre vamos a hacer lo malo. Siempre hacemos lo malo, nunca vamos a poder cambiar. Eso es mentira del adversario, mentira de Satanás. El Señor quiere que cambiemos, quiere que dejemos de hacer lo malo y que hagamos lo bueno. Dejad de hacer lo malo, dice aquí Isaías 1:16. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Aprended a hacer el bien. Así debe ser el pueblo de Dios. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se da cuenta? A ver, ese es el contexto histórico del pueblo de Israel. El Señor les ha puesto leyes y mandamientos para que el pueblo buscase lo bueno, para que hagan lo recto. ¿Podían hacer lo recto? Claro que sí. Ellos decidieron no hacerlo. Ellos decidieron rebelarse. Por eso el apóstol Pablo recuerda lo que fue escrito en Salmos, que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. A ver, vayamos a este texto bíblico que está en Romanos capítulo 3, verso 10. Dice: como está escrito,
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este texto bíblico no es para justificar las malas acciones. No es para decir, es que como dice no hay justo ni aun uno, por eso yo no soy justo. Como dice, no hay quien busque a Dios, por eso no busco a Dios. Como todo, ahí dice, todos se desviaron, por eso estoy desviado. No. Aquí la palabra está exponiendo el problema. Lo que no debería suceder con el pueblo. Si dice, no hay justo ni aun uno, eso es una palabra de lamento. Es una palabra que exhorta a que realmente seamos justos. Y dice, no hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Lamentablemente muchos predicadores utilizan este versículo para decir, bueno, nadie puede ser justo, nadie puede ser recto, porque aquí dice no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿tampoco hay quien busque a Dios? ¿Nunca habrá quien busque a Dios? ¿Nadie entenderá a Dios? ¿Todos estarán desviados todavía? Si todos son injustos todavía, entonces ¿todos estarán desviados todavía? ¿Serán inútiles? ¿No harán lo bueno? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la gran diferencia que hay entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina? La falsa doctrina a usted le va a enseñar que usted siempre va a ser injusto. Nunca va a poder ser justo, nunca va a poder ser recto. No, es que esta naturaleza pecadora, la palabra dice que tenemos que despojarnos de esa naturaleza pecadora. Sí, que tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Qué le parece? Lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios era terrible. Y no había quien haga lo bueno, no había justo ni aun uno. Por eso es que viene el juicio de Dios, por eso es que viene la ira de Dios. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos exhorta a que hagamos lo bueno, a que seamos justos, no que busquemos pretextos para seguir siendo injustos. Como aquella falsa doctrina que dice, nosotros somos injustos, pero Dios nos mira como si fuéramos justos por la justicia de Cristo. Ahí ese es el pretexto para que sigamos siendo injustos. No. Esa es una falsa doctrina. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta que las falsas doctrinas están camufladas con apariencia de piedad, apariencia de humildad? Yo sigo siendo pecador, pero Dios me mira como si fuera santo gracias a la santidad de Cristo. Gracias al Señor Jesús. Suena piadoso, pero ese es mi pretexto para seguir siendo pecador, para seguir viviendo en pecado. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo predican los falsos maestros en este tiempo? La palabra del Señor nos llama a verdadera santidad. ¿Quién le ha dicho que es imposible ser santo? Si la palabra del Señor dice, sed santos como yo soy santo. ¿Quién le ha hecho creer que es imposible dejar de pecar o que es imposible tener santidad? ¿Se da cuenta el engaño de Satanás? La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sí se puede caminar en obediencia al Señor. Y por cierto, la santidad que uno puede tener es gracias a la obediencia a la palabra de Dios. Nadie puede ser santo sin obedecer la palabra de Dios.
Desobedeces la palabra de Dios y dejas de ser santo. Por eso se ha dado cuenta, las cartas de los apóstoles dice a los santificados, a los santos en el Señor Jesucristo. Porque santo significa ser apartado del mundo para servir a Dios. Eso significa santo, apartado para Dios. Entonces, estamos tocando esta parte de Miqueas porque interesantemente es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo de falsas doctrinas y falsos maestros. Y aquí la palabra está exhortando al pueblo, tanto de la antigüedad como al pueblo de este tiempo, a que busquemos lo bueno, que hagamos lo bueno, que seamos rectos. Así terrible estaba en ese tiempo. Faltó el misericordioso. A ver, volvamos a Miqueas capítulo 7, verso 2. El Señor se lamenta y dice: faltó el misericordioso de la tierra, ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Eso era lo peor. Lo peor es que la gente anunciaba palabras falsas, palabras malas, palabras que desviaban al pueblo, y el pueblo lo confirmaba. Me imagino, ¿no? Como decir amén. Imagínese la falsa doctrina, ¿no? Nunca vamos a poder dejar de pecar. Y el pueblo dice amén, ¿no? Más o menos algo así estaba pasando en ese tiempo. La gente obraba con maldad. Dice que los jueces juzgaban por obtener recompensa material. Todos hacían lo que querían, no lo que dice la palabra, sino lo que les convenía. Y el pueblo tampoco sabía la palabra de Dios, también ignoraban la palabra de Dios y se dejaban engañar. Como este tiempo también sucede. A ver, sigamos viendo la característica del pueblo de Dios de aquellos tiempos. Dice: el mejor de ellos es como el espino. Wow. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. ¿Cómo es el zarzal? ¿Cómo son las zarzas? Son ramas secas. Y no son rectas, son torcidas, ¿no? El más recto es el como el zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Qué interesante que utiliza la palabra confusión, porque Babilonia viene de la palabra confusión. Y todos los que están en Babilonia, cautivos, están en confusión. No saben cuál es la verdadera doctrina. No saben cuál es la verdad. Están confundidos. En este tiempo, muchos que están en Babilonia pasan de una religión a otra, de una religión a otra. Esta debe ser la verdadera. Ah, no, creo que es la otra. Lo mismo hacen con las doctrinas, con congregaciones incluso. Van a una, me parece buena. Pasa un año, no, creo que es falsa. Se van a otra. Me parece buena. Pasa un año, creo que es falsa y se van a otra. Hay confusión. Eso es Babilonia. Cuando nosotros nos regimos a la palabra del Señor de una forma ordenada, como la estamos estudiando, podemos conocer realmente toda la cronología, todo el pensamiento del Señor, el plan del Señor. Podemos conocerlo. ¿Verdad? Que se da cuenta. No tenemos que depender de libros, de teólogos, de hombres,
que promocionan sus doctrinas. No, sino solamente la palabra de Dios. Verdaderamente. Solo las escrituras, pero de verdad. ¿No? Porque hay una doctrina por ahí, dice sola escritura, pero más leen libros de otras personas que las escrituras. Entonces, dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, no confiéis en príncipe. Incluso de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Justamente lo que estamos hablando. No le creas a tu amigo, no confíes en hombres, aunque sean de renombre, aunque sean reconocidos, famosos, aclamados. No confíes en ellos. Solamente en la palabra del Señor. Solamente en la palabra del Señor. Y se van a dar cuenta, ¿no? Generalmente las falsas doctrinas siempre tienen libros, ¿no? Extra Biblia. Cuando en realidad debería ser solamente la Biblia. No crean en otras personas. Porque hay maldad, porque hay confusión, porque están en Babel. El camino recto son las escrituras. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Dice el verso 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué le parece? Esto nos recuerda a lo que también decía el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús predicó el Evangelio, predicó todo su mensaje, el Señor sabía que habían muchas personas que se iban a oponer, incluso gente de los mismos familiares de sus discípulos. Y de hecho, cita lo mismo, ¿no? La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. ¿Qué sucede? Sucede que los verdaderos discípulos de Cristo van a querer obedecer al Señor Jesús en todo lo que Él manda. Pero van a haber personas en su propia casa que no van a estar de acuerdo. No van a querer seguir la doctrina del Señor Jesús, las palabras, el mensaje de Cristo. No van a querer seguir, van a decir, no, las palabras de Jesús no eran para este tiempo, eran para otro tiempo. No es necesario obedecerle. Entonces habrá disensión. Eso decía el Señor Jesús también en Mateo capítulo 10, en el verso 35, y en Lucas capítulo 12, verso 53. Lo mismo, porque uno quiere ir por el camino recto, pero hay otros que quieren ir por otros caminos. Entonces hay desacuerdos. Los enemigos del hombre son los de su casa, dice. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Mas yo a Jehová miraré. Ese es el punto. Eso es lo que debemos hacer. Mirar al Señor. No mirar a hombres. No mirar incluso a grupos de personas. Mirar al Señor. Pero se mira al Señor a través de las Escrituras. Se mira al Señor a través de obedecer su palabra. ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo puedo observar, poner atención al Señor Jesús? Pues abriendo las Escrituras, viendo cada palabra que Él decía.
cada cosa que el Señor Jesús decía y ponerlo en práctica. Así vamos a estar mirándolo de cerca. Mas yo miraré al Señor, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Continuamos, dice el verso 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Es como si estuviera hablando Jerusalén. Y es como, imagínense, hay naciones alrededor de Israel que se burlan. Ah, mira el pueblo de Dios, miren cómo está siendo destruido, está siendo invadido. Ah, su Dios los ha abandonado. Seguramente se burlaban. Lo mismo que sucede en este tiempo, cuando un cristiano se aparta del Señor, cae en pecado, no va a faltar los dedos acusadores. Que, mira el cristianito. Mira el que predicaba, mira cómo se ha envuelto en problemas, en pecados. Él estaba haciendo lo que tanto criticaba. Entonces, sucede lo mismo. Y en este tiempo hay mucho pueblo de Dios que tenemos que tomar esa actitud de levantarnos. Aunque estemos en tinieblas, tenemos que levantarnos, levantar nuestros ojos hacia el cielo y empezar a seguir al Señor Jesús, a mirar al Señor Jesús, poner la mirada en Él. Como decía el apóstol Pablo, poned la mira arriba, no en las cosas terrenales, arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad? Colosenses. Colosenses. A ver, vamos a buscar. Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hay algún predicador o pastor o lo que sea que con su prédica está haciendo que tu mirada sea puesta en las cosas terrenales, en las cosas perecederas, materiales, ese no es de Cristo. Ese no es de Cristo. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Eso es. Entonces, volviendo, Miqueas capítulo 7 verso 8 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, ¿no? Como que el pueblo arrepintiéndose, ¿no? Como si Jerusalén no estuviera hablando y dice a alguna nación de alrededor: no te alegres de mí, porque aunque caí, sí, he pecado contra el Señor, pero me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Ese es el corazón arrepentido. Señor, me merezco ese castigo. Me merezco ese dolor, porque te he fallado a ti. ¿Se acuerda del ladrón arrepentido que fue crucificado al lado del Señor? Estamos sufriendo esto. Le decía al otro ladrón, le decía: nosotros estamos sufriendo estos dolores porque eso es lo que merecen nuestros actos. Esto es lo que nosotros nos merecemos.
Y ahí está diciendo, sí, he pecado, sí, he caído, pero me levantaré, Jehová será mi luz. Voy a soportar la ira de Dios porque he pecado contra Él. Voy a sufrir este dolor porque me lo merezco. Porque no he sido recto. Porque no he buscado al Señor, no he querido vivir como Él decía que tenga que vivir. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Y Él me sacará a luz, veré justicia. Veré justicia. ¿Qué significa justicia? Rectitud. Veré la rectitud, seré recto. Eso es justicia. Cuando decimos tenemos que ser justos, estamos diciendo tenemos que ser rectos. Entonces dice, bueno, voy a sufrir la ira de Dios porque me lo merezco, pero Él luego me sacará a la luz. Como un niño que recibe castigo y así aprende. Aprende disciplina. Él me sacará a luz y veré su justicia, veré su rectitud. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Claro, así como alguien que rechaza la palabra de Dios y acusa a un cristiano que está en pecado, bueno, por rechazar la palabra de Dios, él llevará su castigo. Y dice que será sacada, traída a la luz, ¿sí? Después de haberse arrepentido, sufre los dolores por causa de su pecado, pero el Señor la sacará a la luz. No la exterminará del todo, sino que sacará aquello bueno que hay en ella. Aquel remanente de Israel, aquellos pocos que se arrepintieron. El Señor los levantará y hará de ellos una nación que ande en justicia, en rectitud. Y dice el verso 11: viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Está hablando de la restauración del templo, restauración de Jerusalén. Por cierto, hay un templo espiritual, hay una Jerusalén espiritual. El apóstol Pablo dice la Jerusalén de arriba. Claro, porque todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, todo era físico y era figura y sombra de lo verdadero, de lo que es eterno, de lo espiritual. Entonces dice, un día serán edificados los muros de Jerusalén. Bueno, después de la predicación de Miqueas, vino un tiempo en el que el pueblo de la casa de Judá se arrepintieron, el Señor los llevó. En el tiempo de Esdras, de Nehemías, reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, pero esto tiene que ver también con la reconstrucción del templo espiritual, con la reconstrucción de la Jerusalén celestial, la de arriba. Y en el versículo 12 dice: en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Vendrán a ti, dice. Dice, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Es decir, que cuando se ha reedificado
el templo, cuando sea reedificada Jerusalén, estoy hablando de Jerusalén de arriba, del templo celestial, del templo espiritual, entonces vendrá el pueblo, dice, de todas las naciones, desde los mares y desde los montes, y vendrán de todas las naciones a formar parte de un solo pueblo. Y bueno, y las demás naciones y los demás que rechazaron la palabra de Dios serán asolados por el fruto de sus obras, porque rechazaron la palabra del Señor. Entonces se da cuenta que esta es una palabra profética. A ver, ¿qué le parece si nos vamos a la Biblia NTV? En la NTV dice así: vendrá gente de muchos países y te honrará, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates, y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Vendrán a ti y te honrarán. Sin embargo, dice el verso 13, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Y estamos hablando de ese tiempo en que será restaurado, el tiempo de la restauración. Y el Señor restaurará el santo lugar y pondrá ahí su habitación. Todos aquellos que lo rechazaron serán desolados, recibirán su retribución. Pero los que se arrepintieron, los que aceptaron vivir conforme a la palabra del Señor Jesús, ellos habitarán la tierra y se apacentarán de la verdad. ¿Qué tal? Muy bien. Volviendo a la Biblia Reina Valera, continuamos, versículo 14. Dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en el campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Está hablando de un rebaño. Está hablando de un pastor. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en el campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Dice: yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué les parece? Esta última parte del libro del profeta Miqueas está hablando de la restauración. La restauración de su pueblo, cómo el Señor da el galardón a los que recibieron su palabra y se arrepintieron y rectificaron su camino, y cómo el Señor da también retribución a aquellas naciones que rechazaron su palabra. Y en el verso 18 nos dice unas frases muy hermosas que es como cuando ya después de que el pueblo es restaurado, recuerdan cómo se portaron tan mal antes, pero el Señor los disciplinó y ellos rectificaron su camino y el Señor los restauró y volvieron a ser pueblo de Dios y un pueblo recto. A ver, veamos el versículo 18. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades,
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El Señor no se olvida de su promesa. El Señor no se olvida de Abraham, su amigo. Ese Abraham que no le negó nada al Señor. El Señor le levantará a Abraham una gran nación de gente recta, de gente que ama al Señor tanto como Abraham lo amaba. Y Él tendrá misericordia y sepultará nuestras iniquidades, dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ya no habrá más pecado. Por eso es un requisito que nos dice la palabra, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que tenemos que ser sin mancha, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede lograr eso? Algunos se preguntarán, pero ¿cómo puedo lograr santidad? Es simple. Lo que dice el Señor Jesús, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Obedece su palabra. Para obedecer su palabra, obviamente tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer toda la Biblia, no una vez, varias veces. Y empezar a obedecerla, cada vez más. Perfeccionar la obediencia. Y esa obediencia trae santidad. La obediencia, dice el apóstol Pedro, purifica nuestras almas. Y el Señor Jesús dice, si te mantienes fiel a mis enseñanzas, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre de la esclavitud del pecado. Ese es el camino a ser un pueblo recto. El Señor Jesús es el camino. Las palabras de Cristo es el camino. Y bueno, así hemos terminado el libro del profeta Miqueas, realmente un libro de mucha bendición, un libro de mucha exhortación, un libro que nos llama a la rectitud y que realmente nos da la esperanza de la redención. Hemos podido ver que Miqueas habla bastante respecto a Cristo, respecto al Mesías, respecto a la restauración. Pues bien, espero que haya sido de bendición también para usted, que sigamos perseverando en el Señor, que lleguemos a ser ese pueblo recto que el Señor quiere. Me despido entonces, si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo estudio bíblico. Hasta entonces. Yo tengo sed del agua viva.